Estamos. Adelante. Hola, me da muchísimo gusto que nos sigan acompañando en esta segunda semana de salud mental organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana para dar continuidad a la programación de las actividades planteadas de esta semana. Tengo el gusto de darle la bienvenida a la doctora Alicia Saldívar Garduño. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, José Ramón. Si me lo permiten, voy a dar lectura a la semblanza curricular de la doctora. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, maestra en Psicología Social por la UNAM y doctora en Psicología por la UNAM también. Sus líneas de investigación son socialización y roles de género, psicología social de la salud, actitudes, salud sexual y reproductiva en mujeres y jóvenes, cultura del autocuidado de la salud, detección temprana del cáncer de mama, violencia por razones de género, identidad en estudiantes universitarios, salud mental, diversidad e inclusión en los espacios universitarios. Ha colaborado de 1997 al 2004 en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Desde 1999, profesora investigadora titular de tiempo completo del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Y actualmente defensora adjunta en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM. Desde 2010, tutora en el posgrado virtual Gestión Cultural y Políticas Culturales de la UAM. Del año 2010 al año 2012, coordinadora académica de la Estrategia Nacional Detección Temprana del Cáncer de Mama, una tarea de todos, con el Instituto Nacional de Salud Pública, responsable y colaboradora de proyectos de investigación y evaluación de proyectos de intervención social, áreas tales como asistencia social, salud materna y perinatal, vulnerabilidad y embarazo temprano, migración y VIH-Sida, factores asociados con el consumo de alcohol y conductas de riesgo, entre otras. Autora de un número importante de artículos de investigación y capítulos de libros sobre aspectos psicosociales relacionados con el comportamiento preventivo en salud en jóvenes y mujeres y otros temas sociales como el embarazo adolescente, los estereotipos asociados con la maternidad y la paternidad, la prevención de infecciones de transmisión sexual, la violencia en los entornos universitarios, la desigualdad y la vulnerabilidad en mujeres universitarias, la detección oportuna de tumores cancerosos y la salud mental en docentes y estudiantes en espacios universitarios. Doctora, un verdadero gusto que nos esté acompañando. El día de hoy el tema va a ser violencia y derechos universitarios durante el retorno. Doctora, le cedo el uso de la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias al comité organizador de esta segunda semana de bienestar, pues que es muy importante para nuestra comunidad y obviamente para este proceso que estamos viviendo de paulatina reincorporación a las actividades presenciales en nuestra universidad. En esta ocasión vamos a hablar justo pues de un tema que probablemente ustedes ahora tienen muy presente, pero no necesariamente, y ya estoy compartiendo mi pantalla, espero, pero no necesariamente tenemos a veces como tan a la mano la información de qué clase de derechos nos asisten a las universitarias, a los universitarios, a las universitarias, solamente por el hecho de pertenecer a esta comunidad. Esta intervención quisiera hacerla en 3 partes. Me gustaría trabajar una primera parte, hacer una pausa, así que si tienen comentarios o si quieren intervenir participando con nosotras y con nosotros, pues lo pueden hacer en ese inter. Después tengo más información, hacemos otra pausita y creo que si hacemos 3 bloques puede ser menos cansado que si les tiro rollo durante 1 hora y ustedes solo escuchan, ¿no? Esa es una propuesta. De manera que aprovechando que ayer, 25 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, engarzamos esta temática con la de los derechos universitarios, porque nos hemos dado cuenta, al ratito les voy a platicar cómo fue que lo hicimos,
de que no hay suficiente información y que nuestra comunidad no está suficientemente empapada de lo que son los derechos que les asisten y el tipo de instancias con las que contamos ya para defender estos derechos. Así que comenzaré haciendo solamente un repaso rapidito del contexto en el que nos encontramos. Eh, Tenemos ya 18, 19 meses, nos acercamos a los 2 años de que tenemos esta situación de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19. En México hemos vivido una condición que se parece mucho en algunos sentidos a lo que le ha tocado atravesar a otros países, pero que en otros tenemos como también nuestras particularidades y nuestras características propias. Estos datos que ustedes están viendo son de México, verificados hasta hace 2 semanas, porque la pandemia sí nos trajo un vuelco no solamente en nuestras dinámicas cotidianas, sino también en una serie de eventos que resultan muy importantes para la población en términos, por ejemplo, del número de fallecimientos. El análisis que se conoce hasta ahora y los datos que el INEGI ha podido reportar dicen que de manera abrupta la COVID-19 se convirtió en la segunda causa de muerte en México y que eso provocó más o menos 35% más fallecimientos durante 2020 que los que tuvimos en 2019. Eso se sabe porque se analizan los datos de sobremuerte, que es como se le llama a este indicador, o muertes en exceso, que no eran las esperadas, no eran las estimadas, pero que sin embargo ocurrieron y que se asocian de manera directa o indirecta con la COVID-19. El gobierno ha reportado un cálculo de más o menos 470,000 personas fallecidas por esta causa, pero pues resulta que parece que son alrededor de 650,000 en realidad, que no, este dato no corresponde a la realidad porque hay un subregistro, como suele ocurrir. Es interesante que el mayor número de fallecimientos fue de varones. Parece que hay una condición física que les pone en mayor vulnerabilidad, pero también puede ser que haya algunas otras de tipo social que estén influyendo en este hecho. Tenemos fenómenos como la cantidad de niñas y niños huérfanos a causa de la muerte del padre, la madre o ambos, o el cuidador o cuidadora primaria por COVID-19, que se estima en más o menos 131,325. Pero cuando yo conocí este dato me quedé pensando cuántas y cuántos de nuestras personas de nuestra comunidad, en particular del estudiantado universitario, pues también padeció o vivió esta experiencia que bien conocemos que afectó a nuestra comunidad. También tenemos ahí una cantidad de 12% de embarazos no deseados, algunos de los cuales se asocian con ejercicio de la violencia en los entornos domésticos o en los entornos familiares. También tenemos algunas afectaciones en la salud física y mental. Nuestra comunidad no es nada ajena al fenómeno de la fatiga pandémica, que se le llama ahora, que es pues esto que este desgaste que hemos vivido, pues porque nuestros estilos de vida, porque nuestras dinámicas cotidianas, porque nuestra vida completa dio un vuelco a partir de la llegada de la pandemia y eso provocó una serie de malestares que se asocian con estrés, con ansiedad, con depresión, con aislamiento y también agravó los conflictos. Ya sabemos que la comunidad universitaria de por sí tenía algunas de estos padecimientos, pero la pandemia los vino a agravar y en un momento voy a hablar de eso también. Los suicidios es un tema también importante que de pronto no le damos como tanta visibilidad, pero al menos por la información que se conoce, pues hemos tenido un aumento de más o menos 9% en 2020.
y todavía no se tiene información como muy clara de qué es lo que los ha provocado, pero al parecer tienen que ver con el confinamiento, ¿no? La violencia de género, y ya estamos empezando a entrar en materia, pues también se incrementó durante la pandemia. Fue muy interesante ir viendo los reportes en Europa, de España, Italia, Francia, donde las mujeres empezaron a denunciar lo que estaba ocurriendo porque lamentablemente muchas de ellas quedaron encerradas durante los confinamientos pues con su violentador, ¿no? Este, y esta violencia de género, pues no es una sorpresa que afecta de manera mucho más fuerte a mujeres y a niñas, ¿no? La violencia intrafamiliar, en particular en México, también se incrementó. Hubo alrededor de 76 denuncias diarias durante el año 2020, que pues es muchísimo, son muchas denuncias por esta temática cada día. Bueno, ahí tenemos otros elementos que podrían estar también abonando a este clima que puede ser no el más favorable o el más sano en algunos ambientes. Algunas personas de la familia perdieron su empleo, otras tuvieron que pausar o abandonar la escuela o la fueron dosificando más porque tuvieron que incorporarse al mercado de trabajo o apoyar en las labores de cuidado en sus familias, etcétera. Y ahí hay un par de datos en relación con síntomas de ansiedad reportados por población mexicana y más o menos la proporción en la que las discusiones y las tensiones aumentaron en las familias, un 34%. Ahora quisiera detenerme un poquito en el tema de los derechos universitarios y tratar de conectarlo con lo que les he venido comentando hasta ahora. Porque estos ambientes de los que hemos venido hablando, todo esto, pues no nos es ajeno y desde que comenzamos a partir de la implementación del PER a interactuar nuevamente con nuestra comunidad, pues de manera directa o indirecta nos fuimos enterando de algunos de estos eventos, por ejemplo, pérdida de familiares o pérdida de empleo de quien era el sostén más importante en las familias, o algunos de estos malestares como ansiedad o como estrés, etcétera, en miembros de nuestra propia comunidad. Voy a hablar un poquito de los derechos y me detengo para que hagamos una primera ronda de conversación con quienes nos están escuchando. Los derechos universitarios es como una implementación de los derechos humanos en el espacio o en los ámbitos universitarios, en los ambientes universitarios. Se considera que los derechos son prerrogativas o beneficios que tienen las personas, en este caso que pertenecen a una comunidad universitaria, solamente por el hecho de pertenecer a esa comunidad universitaria, es decir, en el momento en el que una alumna, un alumno, un alumne hace todo su proceso y se incorpora formalmente como miembro de la comunidad universitaria, tiene un conjunto de derechos, algunos de los cuales les voy a platicar en un momento, que están protegidos por un instrumento legal, que en este caso es la legislación. Digo que se parece un poco a los derechos humanos porque los derechos que tenemos como mexicanas, como mexicanos o como mexicanes, pues están consignados en un instrumento supremo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que dice, por el solo hecho de haber nacido en este país, usted tiene un conjunto de beneficios o de prerrogativas que no pueden ser violentadas y que no pueden ser negadas, ¿no? Estos derechos están asociados con un conjunto de principios básicos que tienen que ver con la dignidad humana, por ejemplo, la igualdad, la no discriminación, el respeto, la no violencia y la legalidad. Por supuesto que hay más, pero elegí los que considero que podrían tener como más sentido cuando hablamos de comunidades universitarias. La igualdad, porque en principio todas, todos, todes somos susceptibles de ser
tratadas de la misma manera, sin privilegios, pero tampoco sin negarnos el acceso a servicios o a cierta, por ejemplo, en el caso de estudiantado, pues tienen derecho a recibir las clases a las que se inscribieron o los cursos a los que se inscribieron, a no ser dejados fuera solamente porque no le cayeron bien al profesor, a la profesora, etcétera. Pero también como trabajadoras, como trabajadores, seamos académicos o administrativos, pues tenemos derecho a un conjunto de cuestiones de las que voy a hablar un poquito más adelante. Y estos derechos, igual que los derechos humanos, aplican a todas las personas en este caso específico que integran la comunidad universitaria. Estamos hablando sí del alumnado, del personal académico y administrativo, pero también las autoridades o las instancias universitarias pues tienen alguna clase de derechos que se tienen que respetar. Solo doy un ejemplo y hacemos nuestra primera pausa. Algunos ejemplos, los que están en azul aplican al alumnado, por ejemplo, y los que están en negro aplican al personal académico o administrativo. Primero que nada, tienen el derecho a contar con la calidad de alumna, de alumno, de alumna. Es decir, que ya pasaron por todo el proceso establecido para hacer su examen de admisión, ser seleccionadas, seleccionadas e incorporarse a la universidad. Tienen derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Ninguna persona del alumnado puede ser coartada en su posibilidad de decir lo que piensa, cómo se siente o qué es lo que espera de una institución como la nuestra. Tienen libertad de reunión, tienen libertad de asociación y es por eso que en los espacios universitarios es frecuente y común ver que hay grupos que se juntan, que discuten, que se organizan, que demandan, etcétera, porque ese es un derecho que tienen y que les asiste. También tienen derecho a elegir a sus representantes. Tenemos en nuestra universidad, como probablemente la mayoría sabe, un conjunto de instancias donde la representación incluye, mejor dicho, a las personas de todos los sectores. Por ejemplo, nuestros consejos académicos en las unidades tienen representación de profesoras y profesores, del estudiantado y también de trabajadoras y trabajadores administrativos. Como parte de ese rubro también tienen derecho a ser representantes si en algún momento consideran que tienen algo que decir ante estas instancias o pueden ser voceros o voceras de demandas específicas de cualquiera de sus grupos. Y también tienen derecho, este es otro ejemplo, no son los únicos, pero elegí algunos que son como muy claritos, de solicitar la revisión de sus evaluaciones cuando consideran que no han sido tratadas o tratadas con justicia, ¿no? Entonces, en nuestra universidad, igual que en la mayor parte de las instituciones de educación superior en nuestro país, pues hay procedimientos establecidos para hacer esta revisión y en principio una profesora o un profesor no se puede negar a realizar esa revisión porque es un derecho. Después del lado del personal académico o administrativo, pues tenemos primero que nada el derecho a contar con la calidad de personal académico o administrativo. Entonces, yo puedo decir, no solamente porque tengo una credencial, sino porque hay un contrato que me ampara y porque hice todo un proceso para ingresar a la universidad, pues que pertenezco al personal académico. También tengo derecho a que mi trabajo sea pagado justamente por las funciones que realizo. Lo mismo pasa con mis compañeras o mis compañeros administrativos. También tengo derecho al respeto al ejercicio de mis actividades de enseñanza y de investigación. En este caso tenemos derecho a jubilación o pensión cuando termina nuestro ciclo laboral y a gozar de algunas licencias que están establecidas en el contrato, sí, pero
también como parte de lo que la institución ha establecido como parte de los derechos del personal. Y ahorita voy para este punto, me gustaría que nos detengamos un momentito aquí y pues si quisieras hacer algún comentario, José Ramón, o si tenemos ya por ahí alguna reacción, pues son bienvenidas. Claro que sí, doctora. Yo creo que este preámbulo que nos da esta información, toda esta numeralia, nos permiten entender un poco lo que vivimos el año pasado. Si bien la pandemia no ha concluido, de repente pareciera ser que hay una luz al final del camino. Yo creo que el simple y sencillo hecho de entrar a las casas de prácticamente todos nosotros implicó muchos eventos significativos, como usted lo mencionaba. O sea, ya no estábamos en el ámbito universitario, ya no era el aula, ya no era el pasillo, ya no era el jardín, ya no era la cafetería. Ya ahora entrábamos directamente al espacio de convivencia de los estudiantes. Estas muertes en exceso, yo creo que a todos nos generaron una ansiedad. Yo lo hablo desde el punto académico administrativo, en donde me tocaba recibir correos electrónicos de los estudiantes solicitando mi información para ubicar hospitales, ya fuera un hospital para ellos o ya fuera un hospital para la familia, o donde había situaciones mucho más críticas en torno a complicaciones, necesidad de cambio de hospital. Entonces, la ansiedad también estuvo en el personal académico y administrativo de la universidad. Y la ansiedad estaba también del lado de los estudiantes. Nosotros a nivel Unidad Xochimilco hicimos una pequeña red con los compañeros de la licenciatura de medicina para poder tener ubicados, si bien el gobierno de la Ciudad de México tenía una cartografía y un sistema para poder ubicar aquellos hospitales en los cuales había posibilidad de ingresar a los enfermos, pues nosotros hicimos una red interna en donde prácticamente nos tocó dar un servicio de acompañamiento a los estudiantes, que no está marcado dentro de nuestras funciones, pero que a título personal era una manera como de bajar la ansiedad que tuvimos muchísimos de nosotros, y ansiedad que de alguna manera, a partir de esta interacción que teníamos al momento de dar clase con los estudiantes, pues nos permitía ver, no en el mejor sentido, ciertos ambientes agresivos al interior de casa. O el ver el hermanito brincando detrás del estudiante que estaba tomando clase. Entonces, sin lugar a dudas, esta numeralia que usted nos presentó es ese preámbulo para poder entender, para poder ubicar esa ansiedad que nosotros tuvimos, pero que en ese momento a lo mejor no sentíamos que era ansiedad, pero en realidad era una ansiedad consecuencia de la propia pandemia. Bien, no sé si tengamos preguntas de parte de la comunidad estudiantil. No, por el momento no hay comentarios o preguntas, pero si me lo permiten, puedo compartir pantalla. Claro, adelante. Aquellos que nos están viendo tienen la posibilidad de compartir con nosotros a través de las redes sociales, comentarios, preguntas o inquietudes. Y por qué no, si tuvieran dudas posteriores, ahí están 2 correos electrónicos a los cuales ustedes pudieran comunicarse. Doctora, ¿usted cómo vivió el arranque de la pandemia? Si bien parecieran ser prácticamente ya casi 20 meses, yo creo que no fue tan sencillo. Pues no, José Ramón, la verdad es que eh, a pesar de que veíamos el progreso que estaba teniendo el fenómeno en otras partes del mundo, pues al principio como que lo vimos con incredulidad, ¿no? A México eso no le va a pasar, estamos muy lejos de China, ¿no? Pero poco a poco nos dimos cuenta de que la globalización también en ese sentido pues nos impacta positiva y negativamente a todas y a todos, ¿no? Eh, también teníamos el antecedente de la epidemia del año 2009 por influenza,
donde nos habían metido 10 días a nuestras casas, no había sido tan grave, regresamos y nos pudimos quitar los cubrebocas, si acaso limpiar un poquito más superficies, no darnos las manos, etcétera, pero rápido se nos olvidó. Y en esta ocasión el impacto ha sido pues infinitamente mayor en todos los sentidos, ¿no? Afortunadamente, en esta familia contamos con una persona que siempre proyecta más allá de lo que alcanzamos a ver unos días adelante o unas semanas adelante. Y él nos dijo, esto no es para unas semanas, esto es grave y nos tenemos que preparar para eso. Con esa claridad y con esa conciencia, pues establecimos algunas normas y algunas como familia, quiero decir, tratamos de organizar cómo serían las dinámicas a partir de ese momento, pues para que nos impactara lo menos posible. Pero bueno, con 2 adolescentes en casa, entenderás que hay momentos en que sí ha habido situaciones críticas, que el aislamiento sí les ha pegado fuerte, pero nos ha servido mucho el tener como cierta comprensión de la situación, el tratar de informarnos de manera correcta y en los sitios adecuados y tratar de transmitirles a ellas la tranquilidad que necesitan en esos momentos, porque sabemos que no es fácil. Pero también quisiera decir que tenemos que reconocer que hemos vivido esta situación con un privilegio que muchas personas no tienen. Pienso, por ejemplo, en los espacios, eso lo hemos hablado en conversatorios, en programas de radio, en grupos de trabajo, pues también esa es una cosa que en México se reveló como algo triste, ¿no? Que muchas familias tienen que convivir en espacios reducidos, que no tenían la posibilidad de reservarse un momento cuando querían estar, como dicen en las viñetas de Mafalda, un ratito conmigo misma, ¿no? No había esa posibilidad. Y bueno, pues afortunadamente aquí sí hemos tenido, pero no niego que el golpe fue fuerte en algunos aspectos y que pues lo hemos tratado de manejar de la mejor manera posible, pero las secuelas de esto para todas, para todos, para todos en el futuro van a ser importantes. Y sobre eso es sobre lo que tenemos que pensar también. Así es donde tenemos que actuar, doctora, hacia donde tenemos que transitar. Sin duda, vuelvo una vez más a los números que usted nos presentaba, ese crecimiento significativo en cuanto a la violencia de género, la violencia intrafamiliar, de alguna manera tiene un vínculo, pero también creo yo que es el momento y la oportunidad para hablar de esos temas que a veces parecieran ser muy sectoriales, pero que en realidad no es así y que de alguna forma tener nosotros un espacio de derechos universitarios como comunidad nos puede permitir entender y sobre todo tener herramientas necesarias para poder convivir de manera distinta. De alguna manera, migrar del PER al PROTEM es un avance significativo, pero ya el PROTEM es volver a apropiarnos de los espacios dentro de la institución, pero a lo mejor en torno a relaciones distintas en la convivencia. Entonces, ese va a ser un paso significativo y de alguna manera va a ser un paso que va a requerir como de diferentes momentos para que retornemos en las mejores condiciones a nuestros espacios universitarios. Es verdad, eso es verdad. Y si gustan, continuamos y les Por puedo favor, doctora. mostrar alguna información que hemos podido recoger sobre algunos temas que están ocurriendo justamente. Bueno, estábamos hablando de derechos universitarios, ¿no? Tú mencionaste en algún momento, Ramón, en efecto, este cambio tan drástico que tuvimos al entrar a esta modalidad en línea generalizada. Nuestras casas se convirtieron de golpe en escuelas, en oficinas, y bueno, pues cada familia lo resolvió con los recursos que tuvo, ¿no? No teníamos las casas listas para eso, por supuesto que teníamos quizás algún pequeño espacio para hacer tareas, para hacer trabajos, pero
Ahora eran jornadas de tiempo completo. Y una cosa que comenzó a ocurrir, por ejemplo, con el alumnado fue como esta exigencia de sus profesoras, de sus profesores, para que abrieran las cámaras, ¿no? Y como que nos entró también por el lado de las profesoras y de los profesores, pues este estrés de no saber a quién le hablábamos, porque lo único que veíamos eran cuadritos oscuros en las pantallas, ¿no? Ahí también, pues, había que aplicar como mucha paciencia en el proceso, porque pues la verdad es que a mí sí me parecía que era muy intrusivo en ciertas ocasiones exigir que se abrieran las cámaras, pues porque había quien estaba tomando clase desde su cama, o en la cocina, o en un lugar donde todo el mundo pasa, porque las actividades de la casa no se pueden detener, o porque estaba cerca de su hermana o de su hermano que también estaba tomando sus clases. Entonces, ahí creo que, sobre todo al principio, nos hizo falta como un poco de empatía y de flexibilidad para decir, bueno, al menos yo lo intenté así, si tienes la posibilidad, déjame conocerte, pero si no, no hay ningún problema. Por favor, nada más dime lo que piensas, participa, en fin, sin que el tema de la cámara fuera una exigencia, ¿no? Porque pues sí, nos estábamos metiendo en la intimidad y en la vida privada de las familias, y eso pues como que sí atenta contra ese derecho que tenemos, ¿no? Y por el lado de las profesoras y de los profesores, pues en efecto también había como toda esta ansiedad y todo este estrés porque probablemente no teníamos ni la habilitación ni los recursos suficientes para hacer este trabajo en línea. Pero la universidad considero que nos abrió un montón de opciones sobre las cuales podíamos elegir para adecuar nuestras estrategias de trabajo y nuestras dinámicas de trabajo a esta nueva condición. En ese sentido, yo sí quisiera reconocer la responsabilidad institucional porque tú mencionaste que tú a título personal tuviste este contacto y esta comunicación con estudiantado, con colegas, etcétera. Pero también considero que la universidad tenía claro que era parte pues de la reacción que se esperaba de la comunidad. Que ahí yo quisiera también reconocer que con todo lo negativo que le podamos encontrar a esta situación, también tuvimos una reacción muy favorable, muy positiva, y la experiencia, al menos yo he hecho ahora un montón de entrevistas con miembros de la comunidad, sobre todo estudiantado, que dicen, pues la universidad hizo lo mejor que pudo en las condiciones en las que estábamos. Tampoco es que fueran las ideales, pero si tomamos en consideración lo que estaba ocurriendo, pues bueno, como comunidad afortunadamente nos acuerpamos y reaccionamos bien, ¿no? En fin, vamos a seguir comentando sobre Y esto. si me lo permite, doctora, yo creo que algo que nos debe de llenar de orgullo como comunidad UAM es que fuimos la primera institución pública que reaccionó ante la pandemia, que aprobó un proyecto para la enseñanza remota, lo cual nos Y que puso a se la lo tomó en vanguardia con serio. las otras, a diferencia de las otras universidades. Sin lugar a dudas, el esfuerzo que hizo la UAM en términos institucionales fue gigantesco. O sea, de alguna manera, cada unidad académica hizo lo propio y tenemos que estar doblemente orgullosos porque avanzamos 47 años en la modalidad de enseñanza. O sea, tuvimos que migrar de la presencialidad a la virtualidad en muy poco tiempo y poco a poco nos fuimos adaptando, entrando, como ya lo mencionaba usted, a los espacios de los estudiantes, a ese espacio que pues, suele ser muy privado, pero que ya no quedaba de otra. Pero sin lugar a dudas, el papel de la UAM como institución fue fundamental para poder seguir avanzando en el proceso de formación de nuestros estudiantes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José Ramón. La UAM fue de las primeras que reaccionó y que lo planificó. O sea, yo conozco experiencias de otras instituciones
que por supuesto que empezaron a transitar a la enseñanza en línea o que lo hicieron de la manera abrupta en que la que hicimos nosotros, pero no tenían un plan como tal. Entonces, pues fue así como, profe, ahí están tus cursos, ahí están tus grupos, resuélvelo como puedas. Mucha suerte y bendiciones, ¿no? Y en nuestro caso sí había un proyecto, sí había una cierta directriz, incluso el tipo de recursos que se nos ofrecieron, pues eran una respuesta institucional y no individual a la situación. Y yo recuperaría también este momento en el que la universidad cae en la cuenta de que no todas y no todos nuestros alumnos tenían las condiciones para continuar con esto, y se hace este esfuerzo de darles las tabletas, darles conectividad, porque de verdad que hay unas historias incluso conmovedoras de cómo se resolvieron en algunos casos específicos esas situaciones. Entonces, sin negar que tuvimos momentos complicados o que hubo profesoras o profesores inflexibles, la verdad es que la mayor parte de la comunidad tuvo una actitud muy diferente durante este proceso, ¿no? Y ahorita, más adelante, quiero volver a una cosa que mencionaste que tiene que ver con este tránsito ahora del PER al PROTEM y la forma como vamos a recuperar algunos espacios de convivencia. Pero antes quiero aprovechar para hablarles de esta instancia que tenemos en la universidad, que es la Defensoría de los Derechos Universitarios, que tiene como objetivo prioritario brindar a la comunidad un espacio que le permita resolver algunas controversias entre integrantes de la UAM. ¿A qué se refiere con esto el objetivo de la DDU? Pues en primer lugar, ya sabemos que hay algunas cuestiones que se resuelven directamente en las unidades. Tengo un diferendo con una alumna o con un alumno por una calificación, bueno, lo resuelvo directamente con ella, con él o con ella, o acudimos a la coordinación de mi licenciatura, o si ahí no se resolvió, vamos a la secretaría académica, y en fin, hay como ciertas cosas que se resuelven en esos espacios, pero hay otras que no son tan sencillas. Por ejemplo, pensemos en abuso de autoridad o en situaciones que se dan, por ejemplo, entre personas que tienen distintos grados de jerarquía, etcétera. Ese tipo de problemáticas se llevan a la defensoría y ahí se plantean y ahí se pide el apoyo para realizar como el proceso de resolución de esa situación. ¿Por qué? Porque la Defensoría promueve, defiende los derechos universitarios o los derechos humanos dentro de la universidad y también vigila que ese respeto ocurra. Por eso la Defensoría tiene, entre otras facultades, la posibilidad de emitir recomendaciones a ciertas instancias para que cierto tema se atienda, para que algo ahí cambie y las cosas se resuelvan. Y también la Defensoría promueve una cultura de respeto y acceso a la justicia para quienes integramos la comunidad universitaria. Y es muy importante que esto ocurra sin ninguna clase de discriminación por origen étnico, por género, por orientación sexual, género, discapacidad, edad, etc. Porque sabemos que aunque los espacios universitarios son en general ambientes amables, pues no falta por ahí algunos momentos o algunas expresiones en este sentido, ¿no? La Defensoría tiene 5 ejes prioritarios, que son los que ustedes están viendo en la pantalla. La primera es la promoción de una cultura de conocimiento, estudio y difusión de los derechos humanos. La Defensoría tiene desde el año 2020, con la nueva defensora titular, la doctora Guadalupe Huacuz Elías, una campaña permanente y muy intensa para esta promoción. Entonces, si ustedes están atentos de las redes sociales de la Defensoría, al final les voy a dar los datos,
todos los días y todas las fechas que tienen alguna razón de conmemoración de algún evento específico, se está haciendo este trabajo. Ayer, ni más ni menos, pues el tema del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia que se ejerce hacia las mujeres, hubo pues alguna manifestación de la Defensoría, pero también contra la discriminación, pero el Día de las Mujeres Indígenas, pero el mes de la diversidad sexual, pero de manera que atiende a este primer eje prioritario. También está la creación de programas preventivos en materia de derechos humanos. La Defensoría desde el año pasado conformó un grupo de entre 30 y 40 personas con quienes hemos hecho ya prácticamente 2 diplomados sobre temas de derechos humanos. Sí, violencia, pero también discriminación, pero también marcos legales, pero acuerdos internacionales, pero una serie de elementos que le permiten, por ejemplo, a las personas que se encuentran en las oficinas de las abogadas y los abogados delegados en las unidades, pues tener más elementos para conocer de estos temas y poder manejar mejor los asuntos que se les presentan. Y también ha habido algunos esfuerzos por sensibilizar a autoridades pues, de más alto nivel, rectoras, rectores, secretarias, secretarios, etcétera. De manera que hay una sensibilización un poco más amplia, porque sí tenemos muy claro que en muchas ocasiones pueden llegar ciertos temas a algunas instancias, pero cuando llegan con autoridades superiores, la cosa se viene abajo porque no tienen esta formación o esta sensibilización. Está el tema de la orientación y mediación en el ejercicio de los derechos. Hay cuestiones que sí constituyen un atentado o una afectación de un derecho, pero otros que no necesariamente. Entonces tenemos que tener también como clara esa línea porque pues no se trata ahora de que nos andemos acusando de todas las cosas que ocurren. Y también hay ocasiones en que se le puede señalar a una persona que lo que está haciendo es indebido y eventualmente esa persona podría caer en la conciencia de ello, ¿no? Por supuesto, recibir y atender quejas y peticiones y emitir recomendaciones. Se los comentaba hace un momento que se trata de si tener alguna clase de juicio sobre los eventos que ocurren entre las personas que formamos parte de la comunidad, pero hay ocasiones en que sí se le manda una recomendación a una autoridad específica y se le dice, para resolver esto tienes que hacer A, B, C y D, como hace un poco la Comisión Nacional de Derechos Humanos con todas las instituciones en el país, ¿no? Y finalmente, conservar y sistematizar la información generada en materia de violencia, particularmente violencia por razones de género. La Defensoría también está haciendo un esfuerzo de crear, de recopilar información a través de diferentes vías y de crear lazos y vínculos con otras instituciones de educación superior en el país para tener como un frente común y más coordinado en esta materia. Más adelante les voy a dar un poquito más de información a ese respecto. Ahora les quiero platicar sobre los temas que les acabo de mencionar. Una de las acciones que tomó la Defensoría, principalmente para la generación de información, que apunte hacia la temática de la violencia por razones de género en la comunidad de la UAM, realizamos en marzo de este año la primera encuesta para todas las unidades y para todas las instancias de la universidad de violencia o que tiene el tema de violencia por razones de género en la comunidad de la UAM, porque
era como un secreto a voces. En todas las unidades ocurren episodios de violencia por razones de género, principalmente contra las mujeres, no únicamente, pero principalmente contra las mujeres. Pues las unidades atendían como podían, en muchas ocasiones no de la mejor manera, etcétera, pero era como, pues como se dice en Iztapalapa, radio pasillo, hacía llegar esa información, pero no había como elementos tan claros de qué tan frecuente, qué tan grave, qué tan preocupante es esta situación. Y por esa razón fue que la Defensoría propuso realizar este ejercicio, atendiendo a la razón de que esta situación se sigue presentando en las instituciones de educación superior y nuestra universidad no es ajena a ello, y que esta violencia afecta a toda la comunidad de diferentes formas. Sí, es verdad que el foco está principalmente puesto en el alumnado, pero también tenemos episodios que ocurren en otros sectores, ¿no? En esta encuesta participaron 2.041 personas, la realizamos en el mes de marzo y la lanzamos el 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Y les quiero platicar algunos resultados, tenemos muchísima información, pero les quiero platicar algunos resultados que tienen que ver con la violencia por razones de género y cómo esto atenta contra nuestro derecho a vivir en paz, a vivir tranquilas, tranquilos, etc. Una primera cosa que tenemos, tengo muchísimos datos, por supuesto, pero no les quise abrumar. Una primera cosa interesantísima que tenemos como resultado de esta encuesta es que por primera vez podemos tener idea de qué proporción de la población, por ejemplo, no se reconoce solo como hombre o como mujer. Y pudimos mapear un poco más ampliamente la identidad sexogenérica de nuestra comunidad. Y la verdad es que ha sido una revelación y ha sido muy rico el poder empezar a apreciar más la diversidad, ¿no? También sabemos cuántas personas tienen una discapacidad de las que participan en la encuesta, obviamente. No tuvimos acceso a toda la población de la universidad, pero pues estas 2.041 que de manera generosa nos dieron sus respuestas, pues sí nos dan una idea de lo que está ocurriendo. Y también está el tema de si pertenecen a un grupo étnico o indígena, porque como que son este tipo de temáticas sobre que, pues vemos gente diferente en los espacios universitarios, pero nunca nos hemos detenido a reflexionar sobre todas estas características, todas estas capacidades, todos estos talentos que confluyen en nuestros espacios y que dan lugar a esa tan rica, variada y especial comunidad que tenemos, ¿no? Entonces, en el tema específico de violencia, que es sobre lo que me quiero centrar el día de hoy, pues encontramos que de la población, no, del grupo total que contestó nuestra encuesta, hay solamente alrededor de 25% que dice que nunca le ha pasado un episodio que tenga que ver con violencia. Ahorita vamos a desglosar más adelante los tipos de violencia, pero al 75% al menos una ocasión le ha pasado algo. Un comentario, una presión, un chantaje, un golpe, un empujón, una ofensa, hay de todo. Y 75% es muchísimo. Estamos diciendo que tenemos una comunidad que está como muy acostumbrada a este tipo de episodios. Lo que ven del lado izquierdo en la primera gráfica, pues es cómo se refleja eso en los distintos grupos que coexisten al interior de nuestra comunidad. Alumnas y alumnos, profesoras y profesores, trabajadoras y trabajadores administrativos, etc. Creo que este es el grupo de mujeres que han vivido violencia en la universidad.
Y la verdad es que a la mayor parte de las mujeres, como ustedes pueden ver, pero especialmente a exalumnas, exalumnos, no creo que sí somos todos, pues de manera muy... esta fue una cosa interesante que nos ocurrió. La convocatoria para participar en la encuesta era para miembros de la comunidad universitaria, pero de manera espontánea tuvimos un grupo significativo e importante de exalumnas y exalumnos que entraron, que la contestaron y que nos revelaron una situación interesantísima. Sospechamos que como ya no tienen temor a ser castigadas o castigados en las calificaciones o en su trayectoria académica, pudieron decir, pues sí, la pasé mal en la universidad y sí viví violencia, ¿no? Las personas que revelaron tener alguna condición de discapacidad, fuera visual, física, psicosocial, etcétera, también muestran haber tenido algún episodio de violencia, pero pues la proporción es un poquito menor. Ahora, que digamos, el 21% no es poquito, es muchísimo, son 2 de cada 10 personas. Donde se supone que los espacios universitarios son seguros y donde en teoría vivimos con paz y tranquilidad, pues al menos 2 de cada 10 personas que tienen una discapacidad sí han tenido un episodio de violencia. No es cierto, perdón, 8 personas, 8 de cada 10 personas. Estaba yo leyendo al revés. Y en el caso de personas con algún origen étnico o indígena, ustedes están viendo ahí la variedad también, que fue muy interesante ver a todos estos grupos representados en nuestra comunidad, pues ahí 7 de cada 10 personas dice, sí, me ha tocado vivir violencia. No les voy a mostrar datos de discriminación porque es otro tema, pero también lo tenemos y también lo sondeamos. Y pues la verdad es que sí hay algunas prácticas que pues sí da pena que sigan pasando en nuestra universidad. Bueno, centrándonos en 5 aspectos de la violencia o en 3 tipos de violencia muy específica. Es interesante que, por ejemplo, violencia psicológica es de lo que más observamos en nuestra universidad. Insultos, devaluación, burlas, apodos, etcétera, es como lo más común. Y pues es tan chistoso y está simpático y entonces le ponemos le decimos el tonto o la tonta, o le hacemos el chistecito, o en fin, sin entender que estamos ejerciendo violencia contra esas personas. Por ejemplo, el segundo rubro que ustedes están viendo en la gráfica del lado izquierdo, de abajo hacia arriba, dice comentarios desagradables sobre el cuerpo. Este tema afecta especialmente a las mujeres. Hay como mucho estos comentarios que tienen que ver sobre el cuerpo y el aspecto físico. También tenemos un 13% que está reportando que se ha sentido perseguida o acechada durante el trayecto a la universidad o de regreso hacia sus casas. Este tipo de intimidación ya es como más grave, ya es más fuerte y sí ocurre en nuestra comunidad. Y por último, en esta gráfica del lado izquierdo, pues tenemos el tema de las amenazas de lastimar a una persona por su orientación sexual. Entonces, yo creo que sí nos viene a la memoria pues estas expresiones que de pronto escuchamos en los pasillos o en los salones de pues de descalificación y sí, de amenaza, de te voy a romper la cara por esto, o te voy a hacer esto. A las mujeres, por ejemplo, que las amenazan con violarlas o con tener sexo de manera forzada con ellas para quitarles lo lesbiana y ese tipo de cosas, ¿no? Sí pasan en la universidad. Del lado derecho estamos viendo una cosa que nos reconecta con el tema de la pandemia. Esta encuesta la hicimos ya durante la pandemia y resulta que la violencia que ocurre a través de los dispositivos electrónicos y de las redes sociales es algo que trae de cabeza a las oficinas y a las unidades de género en las unidades,
porque las quejas se acrecentaron de una manera impresionante. Y eso va desde difundir mentiras o esparcir rumores falsos sobre las personas, hasta ridiculizarlas, exhibirlas, pero también tenemos insultos, amenazas, llamadas o mensajes inapropiados, etcétera. Y todo esto pues está ocurriendo a través de las redes sociales, y es por eso que muchas de las, o varias de las unidades y de las oficinas de género de las unidades, pues ha traído personas expertas a hablar de este tipo de cuestiones, porque ahora nuestra comunidad tiene que saber que este tipo de actos, o algunos de estos actos, si se califican como violencia a través de redes sociales o de dispositivos, pues pueden ser incluso un delito, ¿no? Por ejemplo, difundir fotografías o imágenes o este tipo de cosas, pues ya son un delito, ¿no? ¿Tenemos violencia física en la UAM? Pues sí, también la tenemos. Sobre todo golpes, pellizcos, arañones, empujones, jalones, ¿no? Que a veces, pues, también dicen, pues que estábamos jugando, no era en serio, pues sí, le arranqué un mechón de cabello, pero que no haga tanto drama porque no era para tanto, estábamos jugando. Pues no es tan de juego, porque sí podemos afectar a las personas, ¿no? Lanzar objetos, jalar del cabello, patear, golpear, etc. Pero tenemos algunos casos que, si bien no son mucho, pues sí tienen que llamarnos la atención. Intentar ahorcar, estrangular, quemar o cortar, sí le ha llegado a ocurrir a algunas personas en la universidad. Tener golpes que dejan marcas y que tardan algún tiempo en sanar también. Y también hay personas que dicen, a mí me encerraron para atacarme, ¿no? Me quisieron atacar en un salón, en un laboratorio o en un espacio cerrado. Y el tema de la violencia sexual, pues es uno de los más delicados, y que ocurre también con mucha frecuencia en nuestra universidad. Del lado izquierdo está el que pasa como en la interacción un poquito más directa, ¿no? Chistes de contenido sexual, donde pues es tan gracioso decir esas cosas y a todo el mundo le da risa, sin importar si a las mujeres o a personas de la comunidad de la diversidad o de la disidencia sexual les incomodan. Comentarios obscenos o estos abrazos, estos apapachos que se ven en los pasillos, que no siempre son bien recibidos por la persona a la que se les están dando, pues, etcétera. Pero hay cosas que también pueden ser, pues, más graves, como el tema de las propuestas sexuales indeseadas, tratar de forzar a alguien a tener relaciones sexuales, o lo que están viendo hasta la parte superior, amenazar con reprobar a una persona o despedirla si no acepta tener relaciones sexuales. Y creo que episodios de esos también conocemos o nos hemos enterado que ocurren, y pues aquí está el dato, ¿no? Y del lado derecho, pues de nuevo, las redes sociales, los dispositivos electrónicos, los medios digitales, pues también convirtiéndose en una herramienta para seguir ejerciendo violencia. Ponerse en contacto para tener un acercamiento con intenciones sexuales. Yo he visto denuncias de estas en un grupo que hay en Guamistapalapa, por ejemplo, donde pues sí, algunas chicas hacen advertencias sobre algunas personas que hacen esto, mensajes, fotografías, imágenes o videos con contenido sexual. Las barras rojas son las que nos indican que una o más ocasiones esto ha ocurrido en nuestra comunidad. Difundir fotografías, imágenes, videos, etcétera, amenazar, crear perfiles falsos, que eso también como ha proliferado en esta época. Es decir, que la violencia, a pesar del confinamiento, incluso en nuestra comunidad, no se detuvo. Y en todo caso se trasladó de los espacios físicos a los espacios virtuales, pero no se detuvo.
Y aquí me gustaría hacer la segunda pausa de esta sesión, si me lo permiten, por favor. Por supuesto, doctora. Vianey, creo que ya tienes preguntas desde redes sociales. Adelante. Sí, ya tenemos algunas preguntas, se las comparto, doctora. Primero, Jailin dice, ¿dónde podemos consultar nuestros derechos universitarios? ¿Hay alguna página en específico? Sí, si me permiten, en 5 minutitos les voy a dar toda la información a ese respecto. Ok, y Luis Fernando dice, ¿a quién podemos recurrir si nuestros derechos como universitarios no son ejercidos o son violados? A la Defensoría. Esa es la respuesta concreta y puntual, a la Defensoría. Ok. Ana dice, ¿cuáles son las recomendaciones para permitirle a los estudiantes sobrellevar la fatiga pandémica con una perspectiva de derechos universitarios en este retorno? Ahora en la Defensoría estamos desarrollando un proyecto que atiende al tema de la salud mental como un derecho. Estamos desarrollando algunas estrategias, algunas recomendaciones, estamos recopilando información. Considero que a partir del próximo año vamos a tener un espacio en la página de la Defensoría donde van a poder consultar esta información y pues nos vamos también a acercar y hacer alianza con otros grupos de trabajo, como el que organiza esta segunda semana de bienestar en nuestra universidad y fuera de la universidad, como para poder ofrecer opciones y alternativas de apoyo en las distintas cuestiones que se presenten en nuestra comunidad. De igual manera, Ana dice, ¿cuáles son posiblemente los derechos universitarios más vulnerados? Uf, quizás el derecho a una vida universitaria libre de violencia, libre de discriminación. Y hay ocasiones en que el derecho a la libre expresión puede verse también coartado. Pienso que esos pueden ser los más frecuentes, pero no los únicos. Gracias. Y por último, Jorge dice, ¿qué medidas tiene la universidad contra agresores físicos? Ahora, ahorita les voy a platicar más ampliamente de eso. Tenemos un par de instrumentos institucionales que ya son de aplicación generalizada en nuestra institución y yo tengo conocimiento de parte de la persona que realiza ese tipo de procedimientos en la Rectoría General. En el caso de personal académico o administrativo, hay despidos. Y en el caso de alumnado, pues hay suspensiones y hay también, ¿cómo se dice? Expulsiones por esa razón. Sí. Y tenemos una nueva pregunta. Dice Alexis, ¿cuál es la manera correcta de apoyar a alguien que sufre de violencia sexual? Es muy complicado, pero primero que nada hay que escuchar, hay que tratar de entender, no hay que decirle, pues, ¿qué hiciste? ¿Cómo se te ocurrió? O sea, hay que tratar de no culpabilizar a la otra persona. Nadie tiene la culpa de ser objeto de una agresión sexual en ninguna circunstancia. Y hay que buscar ayuda. En un momento les voy a dar información sobre las oficinas y unidades de género de nuestras unidades, porque pueden acudir a ellas y desde esos espacios se les puede dar el acompañamiento que necesiten, tanto la contención y el manejo institucional del caso como, al menos de lo que yo conozco en Iztapalapa, si hay intención de llevar el caso ante instancias externas, hay incluso acompañamiento jurídico o digamos apoyo para presentar la denuncia en donde corresponde.
Y tenemos un nuevo comentario. Están llegando muchos. Qué bueno. Dice Fernando, felicito mucho a la expositora. Es un tema en el que creo que si bien existen una multiplicidad de avances importantes, como sociedad y como comunidad académica, hace falta mucho por hacer. He escuchado a profesores varones, sobre todo, y de un nivel académico e intelectual importante, hacer comentarios que demuestran una inverosímil ignorancia en el tema de la violencia de género y en el género mismo. Ahí se ejerce una muy interesante forma de violencia, en donde se usa el nivel académico o intelectual como un coto de poder, pero en el uso y abuso de la violencia, reproducida en forma de revictimización a las mujeres en general. Fernando tiene toda la razón. No solo hacia las mujeres, pero sí de manera importante. Sabemos que hacen comentarios sobre personas de la diversidad sexual. Y casi como, bueno, pues no es un asunto que me afecte, o yo tengo amigos gays, pero yo pienso que, y entonces como que de manera a veces velada, pero hay ocasiones en que muy abierta y agresiva se expresan mal sobre las mujeres o sobre estos grupos. Uno de los proyectos que tenemos es trabajar en sensibilización en relación con nuestra diversidad de todo tipo y sobre el respeto a las diferencias, ¿no? Y que, digamos, vamos a tener que pensar en alguna forma de acercarnos a ese tipo de profesores, porque son principalmente varones. No es que las mujeres no lo hagan, pero lo hacen sobre todo los varones, para que, pues al menos si no cambian de punto de vista, no sean agresivos, no sean discriminatorios y no sean violentos con nuestra comunidad. Y Fernando tiene la pregunta si se garantiza el anonimato en las denuncias. Sí, totalmente. Totalmente. Y aunque hay ocasiones, depende mucho del caso que se trate, hay ocasiones en que sí se conoce la identidad de la persona, pero se mantiene en un espacio muy cerrado y no se puede revelar a otras instancias. Sí aplica la denuncia anónima, pero pues depende mucho del caso, muchísimo depende del caso, se tiene que ver. De igual manera, Ricardo pregunta si sería posible la creación de un seminario de estudio de las violencias. Sí, totalmente, sí, y lo necesitamos. Doctora, si quiere usted continuar para no quitar tiempo, ya estamos casi sobre las 12:30. Ok, pues termino y trato de reservar un ratito más para los últimos comentarios. Por supuesto. Bueno, pues ese es más o menos el panorama en términos muy gruesos, muy generales. Tenemos análisis por unidad, por grupo, si somos profesoras o profesores, o estudiantes, o trabajadoras y trabajadores, si discapacidad, si no sé qué. Por cierto, que aprovecho para comentarles que un reporte un poquito más amplio, aunque no exhaustivo todavía, de esta encuesta, lo vamos a presentar el próximo lunes a las 12 del día. Es un evento que forma parte de los 7 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres organizado por la Defensoría de los Derechos Universitarios, y pues se publicará en todos los medios a nuestro alcance la invitación para que si quieren acompañarnos, pues les platicamos un poco más sobre esta información. Bueno, ¿qué retos tenemos para el regreso a las actividades presenciales? Pues vamos a hablar otra vez en términos generales de lo que hay en el entorno. El riesgo de contagio, pues ahí sigue. Lo dijiste hace un rato, José Ramón, y tienes toda la razón. Esto no se ha terminado, aunque vivamos con la ilusión de que sí, ¿no? El hecho de que ya estemos saliendo más a la calle, que nos estemos reincorporando a los espacios físicos para realizar nuestras actividades, pues parece que ya se fue, pero no es cierto.
Y ahora, y el hecho es que otra vez, decía yo al principio, pues vimos lo que pasaba en otras partes del mundo y nosotros decíamos, no, eso en México no va a pasar. Europa está viviendo lo que se llama la cuarta ola de la pandemia, a pesar de que una proporción importante de su población está vacunada, a pesar de las medidas que se tomaron en diferentes puntos, pues el riesgo sigue presente. Así que hay que tenerlo claro y hay que mantener las medidas y la universidad en ese sentido ha sido muy clara. Sí vamos a regresar a las instalaciones, pero tenemos que observar los protocolos para hacerlo y por eso es que ahí tenemos a Guamito con su cubrebocas, pero porque Guamito es una muy buena influencia para la juventud, y tenemos salones con personas con su cubrebocas. Esperemos que se puedan lavar las manos también con frecuencia. Como ven, ya no tenemos los espacios amontonados que solíamos tener en algunos de los salones. Tenemos otras estrategias para tratar de detectar oportunamente. Por ahí tenemos una aplicación que desarrollaron profesoras y profesores de nuestra universidad para darle seguimiento a los casos que se presenten. En fin, hay que tener presente que esto todavía está activo y que hay que tener mucho cuidado. El tema de la vacunación también es muy importante. Idealmente, el tipo de población a la que atendemos en la universidad ya cuenta con su vacuna, pero sabemos que no todas las personas tienen ya sus 2 dosis. Entonces, acuérdense que este es un ejercicio de cuidado, de autocuidado y de cuidado colectivo. Entonces sí me estoy cuidando a mí misma, pero también estoy protegiendo a las personas que están a mi alrededor, así que si no se han vacunado y tienen la oportunidad de hacerlo, córranle y pónganse la dosis que les falta. Por supuesto que tenemos sensación de incertidumbre, algo de ansiedad, de estrés, cómo será regresar a la universidad, etc. No me voy a detener en cada punto, pero lo que sí es importante es que como comunidad actuemos de manera responsable y solidaria y atendamos por favor a las indicaciones, que no por hacernos las simpáticas o los simpáticos con nuestras amigas o con nuestros cuates, digamos, ya vean qué valiente soy que yo no me pongo el cubrebocas o yo me le acerco a la gente, en fin. Creo que hasta ahora la experiencia ha sido muy positiva y cada unidad ha verificado que esto se respete. Pero también, como parte de estos retos, tenemos pues lo que ya se ha señalado en algunos de los comentarios. Tenemos que desarrollar acciones claras para prevenir, sancionar y erradicar la violencia por razones de género y todas las formas de violencia que ocurren en nuestros espacios universitarios. Ya todas las unidades, creo que solo falta Azcapotzalco, tenemos protocolos contra la violencia por razones de género, pero pues ya tenemos las unidades de género y eso ya es un gran paso. Tenemos la unigénero en la UAMI, tenemos Unigedis en Azcapotzalco, así se llama su unidad. Tenemos la unidad, la UPAVIG, que es la unidad de prevención y atención de la violencia de género en Xochimilco. Tenemos la unidad especializada en igualdad y equidad de género en Coajimalpa y me falta el ERMA, que se llama Coordinación de Bienestar Universitario y Género, que es esta que está aquí abajo. Entonces, para todas estas temáticas se pueden acercar a sus oficinas o a sus unidades y también estar pendientes de una gran cantidad de eventos que organizan durante la pandemia. Han estado más que activas, lo que le sigue, organizando conferencias, talleres, encuentros, seminarios, de manera que la oferta ahora para acercarnos a esta temática es bastante amplia. Y por supuesto, yo no quisiera dejar de mencionar que ahora la UAM en general cuenta con 2 instrumentos importantes. El primero se llama Políticas Transversales para erradicar la violencia por razones de género en la UAM, que es este documento, donde hay una serie de
temas y de directrices que se tienen que observar en todas las unidades y en todas las instancias universitarias para identificar y por supuesto para atender el tema. Y también tenemos ahora una nueva versión del reglamento del alumnado, que gracias a la participación también de una cantidad importante de personas del alumnado, tiene algunas modificaciones, entre las cuales las más importantes, o quizás una de las más importantes, es que no se van a tolerar situaciones de violencia por razones de género. Constituye ahora una falta grave en la universidad y puede ser motivo de expulsión. Entonces, ahora sí, tenemos que trabajar muy fuerte en sensibilizar a nuestra comunidad para evitar este tipo de situaciones, porque hay montones de casos de estos en las comisiones de faltas de las divisiones académicas, pues porque hay este tipo de situaciones y se tienen que dirimir. ¿Qué más pueden hacer las universidades? Pues ahí hay como un conjunto de recomendaciones, crear estas oficinas y unidades de atención, tener protocolos. Estos protocolos tienen que tener una ruta clara de cómo se atiende una situación. Les invito a conocer el de su unidad para que sepan a dónde acudir, qué tienen que hacer, cuál es el medio de contacto, etcétera, etcétera. Esos protocolos han sido un logro muy importante en nuestra universidad y han dado un paso muy importante. Hay que hacer campañas, ahí podemos participar todas y todos, foros, hay que formar al personal. El personal hasta ahora estaba, pues sí, socializado, formado, educado de una cierta manera, y a partir de ahora creo que tenemos una gran responsabilidad ahí también para cambiar la cultura de muchas personas en la universidad. Podemos hacer materiales, políticas, etcétera. El tema de las redes es muy importante. Ahora mismo, en este momento, la Defensoría de los Derechos Universitarios, como parte de estos 7 días de activismo de los que les he hablado, está presentando la conformación de una red que estamos formando con otras universidades en el país para distintas acciones por la eliminación de la violencia de género, por la atención de la violencia de género. Y uno de esos aspectos tiene que ver con la creación de un observatorio, por ejemplo, de un observatorio que reúna la información que se genera en las instituciones de educación superior y que también difunda esa información. La Defensoría tiene también una clínica jurídica a partir de la cual se le ofrece atención y orientación a las personas, tenemos eventos, hay un montón de cosas por hacer. Por supuesto hay que hacer investigación y difusión, como esta encuesta de la que les acabo de hablar, actividades artísticas, culturales, todo lo que podamos hacer para contribuir a esto, pues siempre será súper bueno. Y ya casi para terminar, pues yo diría solamente estas ideas y se las dejaría por acá, ¿no? No me voy a retirar lentamente, pero ahí se las dejo. Es importante visibilizar este problema en las instituciones de educación superior. Cerrar los ojos o hacer como que no está no hace que desaparezca. Todo lo contrario, tenemos que tomar parte activa en esta situación. También hay que tener claro que la violencia por razones de género y todas las formas de violencia frecuentemente coinciden con otras cuestiones. Aquí solo estoy señalando el ser mujer, tener un origen indígena, vivir con una discapacidad, pero también puede ser que si tengo sobrepeso, que si soy de talla pequeña, que qué sé yo. A esto le llamamos interseccionalidad y es una perspectiva con la que vamos a tener que trabajar cada vez más. Por supuesto necesitamos diagnósticos claros, los datos son muy valiosos, tanto cuantitativos como cualitativos, para poder tomar acciones. La universidad en las últimas administraciones se ha tomado muy en serio el tema de las evidencias y eso es muy importante. La creación y el mantenimiento y el darle los recursos a estas oficinas o unidades de género es muy importante. Y bueno, ya les hablaba yo de las políticas y del reglamento, que son solo 2 acciones, pero por supuesto que hay más.
Si quieren acercarse a la Defensoría, pues ahí están los datos de contacto. Tenemos una página web que es ddu.uam.mx, pero también por Facebook pueden seguir a la Defensoría y ahí se publican un montón de cosas, en Instagram también. Y físicamente ahora está en la Casa del Tiempo, pero está por transitar a otro espacio. Ya les informaremos en enero cuál va a ser la nueva ubicación, pero ahí hay un teléfono, ahí hay un correo electrónico, hay muchísimas maneras de acercarse a la Defensoría, no solamente para quejarse, para conocer sus derechos, para ver los procedimientos, etcétera, pero también se pueden ofrecer como voluntarias o como voluntarios para hacer cosas. La verdad es que ahora la Defensoría está muy cerca del alumnado, se han organizado algunos eventos muy, muy interesantes, muy ricos y pues nada mejor que aprovechar la vitalidad juvenil para hacer este tipo de trabajo. Mi mensaje final es tenemos derecho a espacios universitarios libres de violencia, tanto la que tiene que ver con motivos de género como cualquier otra forma de violencia. Y pues para eso necesitamos involucrar, por supuesto, a toda la comunidad. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, pero seguimos intercambiando opiniones. Por supuesto, Nos vamos doctora. al conversatorio, perdón. Así es, sí, en breve ya estaremos en el conversatorio con estudiantes de la UAM. No sé, Vianey, si tú tengas preguntas, antes de ellas me gustaría dar un mensaje porque yo estoy por concluir mi participación. Agradecerle, doctora, el compartirnos toda esta información sobre la DDU. Jóvenes, es sumamente importante que no normalicemos la violencia dentro de la universidad. Hagamos uso de los instrumentos institucionales, acerquémonos a los espacios que tienen un objetivo en específico, revisen, exploren las páginas oficiales de la universidad, ubiquen a sus unidades de género, ubiquen a los interlocutores para que les brinden el acompañamiento. No normalicemos esos comentarios, esos jugueteos, esos mensajes, porque si no nosotros estamos normalizando la violencia dentro de nuestros espacios universitarios. Exploremos los instrumentos institucionales que ya están aprobados por los órganos colegiados. Revisemos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones y seamos partícipes de todas las actividades que generen las unidades de género y, ¿por qué no, la DDU? ¿Viene? Sí, tenemos dos últimas preguntas de Alexis. Dice, ¿qué acciones se toman en caso de no llevar a cabo el anonimato en una denuncia? Bueno, depende de nuevo del caso y de las condiciones en que ocurra esto, pero si eso pasa en cualquiera de las unidades, pues se puede quejar en la DDU y la DDU tiene que tomar acción en el caso. Gracias. Y ya por último, dice, de igual forma, ¿qué acciones se toman contra la persona que lleva a cabo violencia de género o sexual dentro de la UAM? Pues depende de quién sea esa persona. Ya les dije, puede ser motivo de, depende de la gravedad de la situación, pero puede llegar a ser despedido o despedida de la universidad o puede ser expulsada de la universidad. Y ya por último, si me permiten compartir pantalla. Adelante, Vianey, por favor. Sí, para invitarlos a seguirnos en nuestras redes e de igual manera, si tienen alguna duda respecto a salud mental, a los siguientes correos pueden acudir y recordarles que si quieren participar en el conversatorio que será acabando esta charla de violencia y acompañamiento institucional, el link de registro se encuentra en los comentarios del vivo en Facebook. Entonces ahí se pueden registrar para poder participar. Muchas gracias, Vianey, por la información. Doctora Alicia, ha sido un placer compartir ese espacio con usted. A todos los que nos están visualizando en este momento y que lo van a hacer posteriormente, revisen, exploren las páginas oficiales de la universidad, entren a ver qué es la DDU, revisen cuáles son sus unidades de género, pero lo más importante, sean partícipes de manera activa
del acontecer universitario. Muchísimas gracias. Daremos unos minutos antes de dar inicio al conversatorio. Doctora, muchas gracias. Vianey, muchísimas gracias. No, pues un gusto y ojalá que se queden con la cosquillita de verdad de ir a averiguar. La maestra Stephanie Mora tiene un proyecto muy bonito de ciudadanía universitaria para jóvenes en la Defensoría. Entonces, esa es otra opción también. Exploraremos, doctora, no únicamente a los estudiantes, sino también los que estamos del lado académico administrativo. Tenemos que sensibilizarnos todos. Correcto, así es. Pues muchísimas gracias. Al contrario, a usted. Vamos a un pequeño receso y retomamos a las 12:45.